estamos explorando una enseñanza muy central en la tradición budista, que es el noble camino óctuple. Eso es lo que estamos explorando. Y hace 15 días tuvimos como una panorámica, una introducción general al tema. Y la semana pasada escuchamos la primera charla que era sobre visión correcta, o es una forma de hablar, visión perfecta, como está hablando con Fanny. Y eso, pues brevemente, escuchamos sobre los puntos de vista que son adecuados en el camino budista, que nos ayudan a ir adelante, que nos ayudan a superar nuestros obstáculos y que nos ayudan en el camino hacia la iluminación. Entonces, esta semana vamos a seguir y pasar al segundo tema, que es Sama Sankappa. ¿Alguien recuerda qué significa Sama? Perfecto. ¿Perdón? Perfecto. Perfecto, es una traducción. Ok. ¿Dónde has encontrado esa palabra antes? Perfecto. Esa palabra. En el tema anterior, ¿no? La semana anterior. Sí, en el camino óctuple, pero ¿dónde más? Exacto. Exacto, sí, ¿no? Sí, exacto. Sambuddha, ¿no? Sambuddha. Entonces, el Sambuddha es no solamente el Buda, no solamente iluminado, pero el que es perfectamente iluminado, o quizás podemos decir completamente iluminado. Yo creo que es otra traducción. Pero quiero como ofrecer algunos otros matices también a esa palabra, porque pues estaba hablando un poco con Fanny sobre esta idea de perfecta, o muchas veces dicen correcta, ¿no? Entonces, si hablamos de punto de vista correcta, suena como pues hay lo correcto e incorrecto, ¿verdad? Y pues hay cierta hasta cierto punto es la verdad, pero también creo que puede crear un poco de confusión, porque correcto en qué sentido y incorrecto en qué sentido, ¿no? Yo prefiero traducir esa palabra por ahora como adecuado o adecuada o apropiado o apropiada. Entonces, esa palabra que también vamos a explorar bastante, a veces se traduce como emoción. Mi pluma no está funcionando, plumón no está funcionando bien. Emoción. Entonces, pues la idea de tener emoción perfecta suena un poco elevado, ¿verdad? ¿Cómo sería una emoción perfecta? Eso suena mucho. Pero también se traduce, se traduce ese término también como motivo. Y realmente quiero explorar estas dos modalidades de ese término, la idea de motivo y la idea de emoción, ¿no? Es lo que voy a explorar. Algunos de ustedes que son muy estudiosos, como Claudio, vas a notar que en su libro, Una panorámica del budismo, Sangharakshita, nuestro maestro, ofrece un análisis del camino óctuple. Y en su introducción, creo que es en la introducción, quizás Moksharathi me va a corregir, habla del motivo correcto para acercarse al budismo. Y precisamente está tocando este tema, el motivo para que uno se acerca a las enseñanzas budistas. Y eso es lo que quiero explorar un poco en la primera mitad de la charla. Y va a ser como de audiencia participación. Me gustaría saber cuál era la razón por qué ustedes se acercaron a este lugar.
¿Alguien tiene la valentía de ofrecer uno de sus motivos? No necesitan decir todo. Fanny, gracias. Contactar con mi interior. Ok. Uno de tus motivos era contactar con tu interior. Perfecto. ¿Alguien más? Claudia. Buscar respuestas. Ok. Respuestas a... Preguntas. Ok. Bien. Preguntas existenciales. Ok. Muy bien. ¿De qué se trata la vida? Yeah. Estabas buscando respuestas a algunas preguntas existenciales. Uf, wow. Ok. Sí, sí, por favor. ¿Tu nombre? Yo soy Judith. Judith, ya. Conocer más la filosofía budista. Ok, muy bien. Conocer la filosofía budista con una intención particular. He tenido el acercamiento que al budismo por algunas prácticas de una de mis hermanas. Me parece que debo conocer más. Ok, como provoco cierta curiosidad, digamos, como para saber más. Va más allá. Ajá. Va más allá. O sea, creo lo poco que he sabido Yeah. me pareció preciosa. Ok, yeah. Muchas cosas Mm. respecto a los animales, Mm. o a todos seres sintientes, Ok. y eso me interesa. Algunos de los valores te llamaron la atención. Muy bien, gracias. ¿El señor detrás? Entender la vida. Wow, ok. Entender la vida. Muy bien. Sí, gracias. Joaquín. Practicar la meditación. Ok, bien. ¿Y tuviste cierta idea de por qué que ibas a sacar de eso? Bueno, había yo practicado ya cierta tipo de meditación y me llamaba mucho la atención. Igual que iba a ser una temática, Yeah. que incluso tal vez aprender nuevas formas de meditar. Ok. Yeah. Muy bien. Sí. No sé si ojalá que están escuchando todo en Facebook. ¿Tú piensas o no? Te escuchan aquí, quizás con suerte, más Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que no ha comentado hasta ahora? Sí, la señora enfrente y después. Buscar paz. Buscar paz. Bien. Ok. Yeah. Ok. Muy bien. Sí. Yo inicialmente quería como generar conciencia, como que actuaba sin pensar y una muy buena amiga me lo compartió y sentí que aquí podía generar más conciencia. Ok, wow, muy bien. Es muy grato escucharla, bien interesante. Me siento muy contento que lo pregunté. ¿Alguien más antes de ir adelante? ¿Alguien más le gustaría compartir? Sí. Son muchas cosas, pero una por mencionar, la paz espiritual. Ok, yeah. Con uno mismo, estar un poco aprender la filosofía budista, porque he escuchado de ella, pero pues no es como vivirlo para entender y poder expandirse. Ok. Expandirte. Wow. Muy bien. Ok. Qué emoción. Wow. Pues la cosa interesante sobre preguntas es que nunca sabes cómo la gente va a contestar. Entonces, pues muchas gracias por compartir. Entonces, quiero como explorar un poco más esta idea del motivo o del impulso, quizás podemos decir, para tener interés en el budismo. Y como hemos escuchado, hay varios motivos y a veces podemos tener varios motivos todos a la vez, no solamente un motivo. Pero me gustaría proponer, o la manera en que yo estaba pensando en el asunto hoy, es que podemos pensar en una jerarquía de motivos. Hay una jerarquía de motivos por tener interés en el budismo. Desde motivos que quizás son
pues quizás un poco más burdas, quizás un poco más mundanas, podemos decir. Y por otro lado, motivos que van un poco más allá, ¿no? Y si pensamos en los motivos más burdos, uno puede ser, según yo, simplemente un interés intelectual, ¿no? Como que parecen ideas interesantes, uno quiere saber un poco eso, como un poco de historia cultural o algo así, como saber algo de la India, la historia de la India, las enseñanzas ahí. Pero donde voy con el comentario, con ese interés, sin realmente ningún interés en algo que te va a tocar de una forma profunda, ¿no? Quizás algo que va a requerir o demandar una transformación, ¿no? Por ejemplo, en las universidades muchas veces se investiga y se explora el budismo con ese enfoque, ¿no? Están viendo su historia, están comparando con otras ideas, pero realmente en general la gente que estudia de esa manera no les interesa el impacto existencial de las enseñanzas. Yo puedo decir eso porque yo enseñé en una universidad en Inglaterra, entonces estoy familiar con el ámbito. Y muchas veces tuve una experiencia muy rara hablando del budismo desde esa perspectiva. Me sentía que estaba hablando de otro tema realmente, aunque hasta cierto punto la información o los temas eran lo mismo, pero era muy claro que los alumnos y alumnas estaban ahí no por las razones que varios de ustedes ofrecieron hoy, sino porque estaban haciendo una licenciatura en religiones o en filosofía y era una de sus materias y más que nada el interés era intelectual. Quizás algunos pocos tuvieron un interés que estaba un poco más profundo, pero la mayoría, como el interés era como un tipo de curiosidad intelectual. Entonces, este es un motivo para que podamos acercarnos al budismo. Otra razón puede ser, no había pensado antes, pero otra razón puede ser para destruirlo. Por ejemplo, no, hablo en serio. Hay personas de otras religiones que estudian el budismo porque quieren indicar sus fallas, digamos, ¿no? Que quieren mostrar que es inferior a su propia tradición. Y eso puede ser un motivo también para estudiar el budismo. Tampoco me parece un motivo muy saludable, ¿verdad? Pero podemos empezar a pensar en motivos que son un poco más, que podemos reconocer que expresan más una búsqueda existencial, digamos. Es muy común que la gente dice que están buscando bienestar, por ejemplo, o alivio, quizás alivio de ansiedad o cierto tipo de sufrimiento, estrés incluso. Hay mucha gente que se acerca a la meditación porque piensan que va a ayudarles con el estrés. Y no digo que no, puede ayudar con eso, pero va más allá de eso también, ¿no? No es solamente algo para aliviar el estrés. Hay incluso personas que se acercan al budismo para desarrollar su capacidad de estar más efectivo en su negocio. Así. Un amigo mío me contó la historia de un monje tailandés que se convirtió en monje porque quería aprender kickboxing, que aparentemente en Tailandia los monjes practican kickboxing, o por lo menos en ese lugar, ¿no? En ese monasterio. Entonces empezó con su kickboxing y después las cosas desarrollaban en otra dirección. Entonces, de una manera, no es tan importante la razón por qué llegamos,
lo más importante es cómo nuestro motivo va cambiando, va transformándose, va profundizándose, ¿no? Y entonces, hablando de esa jerarquía, yo digo que los motivos más básicos son cosas como una curiosidad intelectual, quizás buscando un poco de alivio de estrés, pero con la visión de que no voy a cambiar mi vida, simplemente busco algo que me ayuda, a ajustar o mejorar un poco mi vida como es. Y mucha gente piensa de esa manera, ¿no? Como van a seguir como antes, haciendo todo lo que hacen. Pero la meditación o algo de las mantras, no sé qué, algo del budismo, va a ayudarles como sentir mejor, ¿no? Es como piensan. Pero si pensamos como en un motivo un poco más significativo, podemos pensar que el motivo puede ser buscando un tipo de liberación personal. Liberación de nuestros propios obstáculos, nuestras propias torpezas, nuestros propios estados mentales destructivos. Así, ¿no? Buscando liberación suena muy bien, ¿no? Y me parece muy buen motivo que todos buscamos liberación. Pero si hablamos de buscar liberación, pues cuyas liberación, de cuyas liberación estamos hablando. Perdón. Cuyas. ¿De quién? Okay. ¿Quién es que queremos esté liberado? Yo. ¿Quiénes queremos? Exacto. Yo. Entonces puede ser un motivo bastante autocentrado, es lo que estoy intentando destacar. Entonces, porque somos seres autocentrados, todos somos así, ¿no? Entonces, los motivos que tenemos, más que nada, están relacionados con lo que nosotros queremos para nosotros. Nosotros queremos liberación, nosotros queremos la felicidad, nosotros queremos paz para nosotros. Y no está mal, no estoy diciendo que está mal, es muy importante ese motivo y que aclaramos que es la intención, es nuestra aspiración cultivar o lograr la liberación de nuestras propias ataduras. Pero realmente, según yo, el budismo va más allá de pensar en la liberación personal, de la liberación de uno mismo, porque habla de la liberación de todos los seres, no solamente yo, sino ustedes, ¿no? Y eso es lo que se llama, o el impulso hacia la iluminación para todos los seres, es lo que se llama el bodhicitta, que precisamente va a ser el tema de ese retiro, ¿no? En septiembre. Voy a escribir la palabra. Bodhi significa iluminación, chitta significa algo como mente, pero voy a traducirlo ahora como el impulso hacia la iluminación para el beneficio de todos los seres. Suena muy amplio, ¿no? Una idea muy grande. Pero realmente eso es la visión budista, que nuestro propio camino hacia la iluminación está conectado al camino a todos los otros. Tocamos un poco este tema la semana pasada, de ustedes que estaban. Otra manera de plantear el tema es decir que no podemos separar nuestra propia liberación que la liberación o de la liberación de todos los otros seres. Es un proyecto en conjunto, podemos decir. Entonces, quizás ya podemos empezar a ver la posibilidad de un proceso de poco a poco expandir los motivos
para acercarnos al budismo. Primero, quizás estamos buscando un alivio bastante mundano. Después, quizás estamos buscando una liberación que es más profunda, pero todavía enfocado en uno mismo. Y el motivo como más amplio, más completo, tiene que ver con esta visión de la iluminación de todos los seres, el impulso de ayudar a todos los seres hacia la iluminación. La cosa buena, en caso de que de pronto piensen que ya tienen mucho trabajo, es que realmente una de las mejores maneras en que se puede ayudar a los otros es seguir tu propio camino, ¿no? Entonces, yo digo que más bien es un contexto imaginativo, o es un contexto de la imaginación que uno entiende que todas las acciones propias pasan o suceden en el contexto de todos, ¿no? No somos aislados, digamos. Entonces, si nosotros hacemos esfuerzos para cultivar la conciencia, eso va a tener su impacto en otros y va a ayudarles a cultivar su propia conciencia. Incluso hay personas aquí que están aquí porque otras le invitaron, ¿verdad? Entonces, eso es una manera, ¿no?, en que podemos ir adelante. Entonces, no quiero como asustarles con esta visión que es tan amplia. Realmente para mí es una visión muy, muy inspiradora, ¿no? Como pensar en esta idea de que mi propia intento de liberarme está parte de algo mucho más grande, ¿no? Que es, a fin de cuentas, la iluminación de todo el universo, ¿no? O más bien todos los universos, porque en la cosmología budista se piensa en términos de muchos universos distintos, no solo uno. Entonces, pues eso era realmente la primera área que quería tocar en la charla, este tema del motivo, ¿verdad? Y esta idea de una jerarquía de motivos. Bien, entonces voy a pasar y tocar un poco más el segundo tema que mencioné al comienzo, que es la idea de emoción, ¿no? Que es la otra manera en que podemos entender esta segunda etapa del camino óctuple. Por un lado, motivo adecuado y por otro lado, emoción adecuado. Entonces, si hablamos de las emociones adecuadas, también sugiere que algunas emociones no son adecuadas. En general, el budismo distingue entre emociones que nombramos torpes, y una emoción torpe causa daño a uno mismo y a otras, causa sufrimiento para uno mismo y para los otros. Y una emoción hábil, por otro lado, es una emoción que promueve felicidad, que promueve paz, que promueve cosas buenas para uno mismo y los otros seres. Con esa definición, ¿pueden pensar en una emoción torpe? Una emoción que causa daño a uno mismo y a otros. Celos. Quizás uno de los más fuertes, ¿verdad? El celos, sí. Celos no tiene nada bueno, nada de bueno. Y no deberíamos romantizar celos como una expresión de amor. No es una expresión de amor, es una expresión de odio. Celos es una expresión de odio. Hay que nombrarlo tal cual, ¿no? Entonces, la cosa con celos, primero, pues la primera persona que sufre es uno mismo, ¿verdad? Del celos es un estado mental horrible, ¿no? Estar en un estado de celos. ¿Alguien ha experimentado celos en un momento de su vida? Algunos, sí. Y sí, es una emoción muy autodestructiva. No sirve para nada
¿no? Y la cosa fea del celos, ¿verdad? Es que por un lado, uno tiene este miedo de que uno puede perder lo que quiere, ¿verdad? Eso es el celos, que quiero mantener lo que tengo. Como sabemos, muchas veces sale con una pareja, ¿verdad? Pero puede ser en otros contextos, puede ser tu hijo o tu hija, puede ser un amigo, puede ser objetos también. Hay muchas cosas, muchos contextos donde podemos tener celos, pero especialmente si vivimos celos en relación con nuestros queridos, lo más probable es que el celos va a ser la causa de destruir la relación entre nosotros y la otra persona. Entonces, en lugar de mantener lo que queremos, el celos lo destruye, ¿no? La historia más famosa, por lo menos por en inglés, es Othello, ¿no? Como la obra de Shakespeare, donde el personaje principal, Othello, se casó con una mujer muy guapa, muy linda, pero su teniente plantea en su mente una semilla de duda y él empieza a ojalá que no voy a dar un spoiler, ¿verdad? De Othello. Pero bueno, su teniente plantea sospecha en la mente de Othello que, mira, me parece que tu esposa está engañándote, ¿no? Othello es extranjero, ¿no? La obra tomó lugar en Italia. Él no es italiano, es extranjero. Entonces él no entiende realmente todos los hábitos, todas las conductas de la gente. Entonces él empieza a analizar la conducta de su esposa y se convence que sí, ella está mostrando demasiado interés en tal hombre, ¿no? Y etcétera, y interpreta cada acción de forma mala. Hasta por sus celos, la mata a su propia esposa, ¿no? Eso es celos, ¿no? Entonces podemos ver que emociones tienen mucho poder. Emociones nos motivan, nos impulsan a hacer cosas, ¿no? Tienen un componente de voluntad. No son simplemente sentimientos pasivos que vivimos, sino nos animan a hacer cosas, ¿no? Entonces, si estamos viviendo con celos, hacemos cosas con esa base, ¿no? Bien, odio, ¿no? Puede ser otra emoción muy destructiva. Pero realmente creo que podemos estar toda la noche explorando emociones torpes y destructivas, y yo creo que todos estamos bastante familiares con varios de esos. Pero me gustaría más bien enfatizar un poco lo positivo y hablar un poco sobre algunas emociones positivas o hábiles, y además cómo cultivar esas emociones, ¿no? Porque me parece que incluso la idea de que tenemos la posibilidad de transformar nuestras emociones, de dirigir nuestras emociones, me parece una idea bastante radical. Mucha gente vive sus emociones como víctimas de sus propias emociones. Entonces se sienten odio, sienten celos, sienten autocomiseración y no se dan cuenta de que ellos mismos son los autores de esas emociones. Muchas veces queremos pensar que no, alguien más causó la emoción, ¿no? Tú causaste mis celos, ¿no? O tú provocaste mi odio. No. Yo provoco mi propio odio, simplemente te uso para ese propósito, ¿no? Y quizás es un poco fuerte, ¿verdad? Como reconocer eso, porque nosotros somos los responsables y no queremos, ¿verdad? Queremos que alguien más sea responsable, alguien más es culpable, pero tiene su parte buena, porque si nosotros somos las personas responsables para nuestras emociones, significa
que nosotros podemos cambiar esas emociones. Si alguien más está responsable para nuestras emociones, nosotros no podemos cambiarlas. Ellos necesitan hacer algo. Entonces, esa situación sería muy, muy difícil. Entonces, sí, tenemos la posibilidad, tenemos la potencia de cultivar emociones nuevas o para fortalecer ciertas emociones que nos parecen más adecuadas. Entonces, para ofrecer algunos ejemplos de algunas emociones que yo pienso que son adecuadas, aprecio de los otros seres. Primero se puede decir aprecio de uno mismo, ¿verdad? Autoaprecio, pero también aprecio a los otros, ¿no? Aprecio es muy buena manera de trascender celos. También es muy buena manera de trascender resentimiento y odio, ¿no? Digamos, es un antídoto a varias emociones que nos causan sufrimiento, el aprecio. Y el aprecio es algo que no simplemente podemos sentir, sino podemos practicar, podemos expresar, ¿no? Entonces, una práctica que se enfatiza mucho en el budismo es la práctica de regocijarse en los méritos de los otros, ¿no? Eso significa indicar sus cualidades explícitamente. Agradecerles por cosas que han hecho, ¿no? Notar los cambios que han hecho en su vida y dar un cumplido, ¿no? No solamente a nivel mental, ¿no? Sino a través de las acciones y a través de las palabras también. ¿Cómo se puede expresar aprecio hacia otra persona? ¿Cómo lo hacemos? Con abrazos. Ok. Contacto, muy bien. Palabras bonitas. Contacto, me gusta, sí, abrazos. ¿Qué más? Gratitud. ¿Perdón? Gratitud. ¿Y cómo se expresa gratitud? Ok, pero no hay cosas muy básicas que hacemos en el cumpleaños y otras cosas. Damos regalos a las otras personas, ¿no? Un regalo es una expresión de aprecio, es una expresión de valorar a la otra persona, es una manera de reconocer su valor. Regalos son una forma muy, muy fuerte de fortalecer la tendencia hacia el aprecio de los otros. Y como tú estabas comentando, también a través de las palabras, ¿no? Puedes decir que, pues, aprecio mucho tu amabilidad o aprecio mucho cómo me ayudaste la semana pasada, aprecio la forma en que tú hablas con tus hijos o aprecio mucho la manera en que cuides tu mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos estar notando todo el tiempo lo bueno que los otros hacen y no solamente pensar, qué bueno, sino decirlo, ¿no? Expresarlo, porque hay varios beneficios que salen. Primero, la otra persona se siente apreciada, ¿no? Porque se siente que alguien está reconociendo el esfuerzo que hago y está señalándolo. Eso me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces, y eso también va a fortalecer tu relación con esa persona, porque ¿quién no le gusta un poco de aprecio, verdad? Y de pronto esa persona probablemente va a acercarse más contigo. Pero la otra cosa que hace el aprecio es que transforma tu propia mente, transforma tu propia forma de relacionarte con esa persona. Mientras estás cultivando aprecio, no estás morando en aversión, en odio, en celos. Entonces, a través de cultivar las actitudes o las emociones más expansivas, más positivas, más hábiles, empezamos a debilitar las emociones que nos causan sufrimiento. Suena muy sencillo, ¿verdad? Pero pues tenemos mucho trabajo en eso. Entonces, estoy ampliando un poco más, ¿no? este tema del aprecio.
Se puede expresar el aprecio a través de cumplidos, dar un cumplido, te ves muy bien hoy, o muchas gracias por la comida, lo hiciste muy bien, ¿verdad? Son cosas muy sencillas, ¿no? Pero crean vínculos más positivas con otros y son formas de reconocer su valor, ¿no? Las cosas que hacen. Entonces yo digo que deberíamos practicar el aprecio de muchas formas, de formas mental, obviamente, adentro, pero también a través de las acciones y a través del habla también. Y no solo una vez, sino de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y yo voy a darles esta garantía. Si todos practicamos eso durante un mes, todos los días vamos a ver cambios en nuestras relaciones con los otros seres humanos, sin ninguna duda. Yo estoy seguro que ya aprecian bastante, ¿verdad? Pero yo creo que todos podemos intensificar o profundizar nuestra práctica de aprecio. Sin duda podemos hacerlo. Perdón, Eduardo. Si el punto de partida es que yo no aprecio a nadie y además no noto ningún mérito en nadie, la verdad es que nunca me había percatado de que hay una persona. Yeah. Y de repente empiezo a practicar. Yeah. Un poco forzado. Yeah. La aprecio. Es así como empiezan todos los cambios, ¿no? Pues no sé si diría forzado, pero quizás puede ser un poco no muy familiar y quizás un poco incómodo. Pero me gusta lo que está destacando porque es un proceso, es lo que estás señalando. Entonces, cada uno de nosotros va a tener una relación distinta con el aprecio. Quizás algunos somos muy buenos en eso, ¿no? Y otros realmente casi nunca lo hacemos. Entonces, es una cuestión de empezar con pasos pequeños, digamos. Sí, adelante. Bueno, se dice, ¿no? Que si yo te doy un regalo, tú no lo aceptas, el regalo es mío. En el caso de algún insulto o una cuestión así. Pero en el caso del aprecio, si yo te doy aprecio y tú no lo quieres recibir, ¿qué procede en esos casos? Yo digo que hay muy poca gente que no quieren aprecio y desafortunadamente ellos que no quieren tienen muchos problemas. Entonces, la respuesta adecuada sería compasión para esa persona. Si alguien tiene autoestima que es tan frágil que no pueden aceptar un cumplido, sí tiene problemas, pero obviamente todos tenemos nuestros puntos débiles y yo creo que uno de los chistes del aprecio es buscar las maneras adecuadas de expresarlo, porque quizás a alguien no le gusta regalos, pero quizás le gusta comida, ¿no? O no sé. Entonces, en lugar de comprar algunas flores, puedes decir, mira, ¿quieres venir el jueves y voy a cocinar algo para ti? ¿No? Entonces, me parece que un aprecio inteligente es un aprecio que puede ver cómo es una manera en que puedo apreciar a esta persona para que reciba, ¿no? Para que pueda reconocer mi aprecio, ¿no? Varios saben que a mí no me gustan las mañanitas, ¿no? Cuando es mi cumpleaños, ¿no? Y estoy como aterrorizado cada cumpleaños que de pronto todos van a salir cantando las mañanitas y me da tanta vergüenza, ¿no? Y como quiero desaparecer por completo, ¿no? Y de hecho era mi cumpleaños el domingo pasado, ¿no? Y voy a señalarle para apreciarle. Entonces estamos aquí en el centro y tuvimos el día del Dharma, de hecho. Y Joaquín me propuso que salgamos a comer para mi cumpleaños. Yo pensé que iba a estar en mi departamento como llorando solo, ¿no? Así, comiendo como pan duro o algo así, ¿no? Pero entonces
me invitó a comer sin las mañanitas y entonces él encontró una forma de expresar como su buena voluntad, su aprecio, de una forma que yo pude aceptar, que era muy hábil por tu parte, Joaquín. Entonces eso es como lo hacemos, ¿no? Me parece que a veces no podemos como forzar ciertos aprecios en nosotros porque quizás no están listos para recibir. Mencionas los abrazos. Para que sepan, a mí me gustan los abrazos, ¿no? A pesar del hecho de que soy inglés, sí, me gustan los abrazos, pero hay personas que no, ¿no? Hay personas que no les gustan los abrazos. Entonces, imponer un abrazo en alguien pensando que pues es mi manera de apapachar o expresar mi aprecio, no es correcto porque esa persona no le gusta. Entonces, sí hay un proceso de aprender cómo sería la manera de expresar el aprecio con cada persona distinta. Y mientras más conocemos las personas, más sabemos cómo apreciarlas, ¿verdad? Yo estaba convencido que tuve como 5 minutos para hablar hoy. Y ya, pues, ya el tiempo va rápidamente. Entonces, yo creo que voy a llegar a cerrar la charla de hoy. Entonces, hemos estado tocando el tema de motivo adecuado o emoción adecuado. A veces se puede decir emoción perfecta o emoción correcta, motivo correcto, etc. Y yo he ofrecido como 2 aproximaciones más que nada al tema, pensando en esta idea de nuestros motivos para acercarnos a las enseñanzas budistas y para practicarlas. Y pensando en esta idea de un proceso de profundizar en los motivos o refinar, expandir quizás los motivos para que estamos practicando la meditación, cultivando la ética, estudiando las enseñanzas budistas, por un lado. Y por otro lado, pues brevemente he tocado esta idea de emoción o emociones. Y en términos generales he distinguido entre emociones destructivas que causan daño a uno mismo y a otros, y emociones positivas que realmente aumentan vuestra propia experiencia y también aumentan la experiencia de la vida de los otros. Y en otro momento podemos tocar muchas otras emociones hábiles, muchas otras emociones que queremos cultivar, pero yo en esta charla he tocado mucho más este tema de aprecio, ¿no? La idea de empezar o fortalecer la manera en que apreciamos nosotros mismos y la manera en que apreciamos a otras, particularmente a través de regocijarnos en sus méritos o sus cualidades, en otras palabras, a través de cosas como regalos, abrazos, todas las maneras en que dar nuestra atención es otra manera de expresar aprecio hacia otros. Estar con ellos, ¿verdad? Eso es otra manera de expresar aprecio. Entonces, eso es el tema que he puesto en la mesa, digamos, el cultivo del aprecio de uno mismo y los otros. Entonces, antes